Hola a todos, muy bienvenidos, que Dios les bendiga a todos los que van a estar compartiendo, que van a estar viendo y aprendiendo de la primera carta de Pedro y también de la segunda que vamos a ver más adelante. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Pero antes de todos, de comenzar, me voy a presentar delante de ustedes. Mi nombre es Joel José Flores, soy de nacionalidad nicaragüense. Estudié en el Instituto PICA de Honduras, estudié con mi esposa Jessica Fernanda Ortiz y mi hijo Caleb Joel Flores. Mi edad es de 28 años. Eh, Actualmente estoy trabajando aquí en El Salvador, en Chalatenango Norte, en tres congregaciones como misionero, como en Citalá, San Ignacio y La Ermita. En estas tres congregaciones son las que yo estoy apoyando y ahora voy a estar como maestro en esta clase. Ahora, vamos a orar en este momento para que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento de su palabra. Así que oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, te damos la honra por este momento que vamos a compartir, Señor, que vamos a aprender de tu palabra, que vamos a discernir bien tu palabra, Señor. Te pedimos porque cada uno de los que están en esta plataforma, Señor, que van a poder aprender de tu palabra, Señor, les des la sabiduría, el discernimiento, para que puedan comprender, Señor, para que puedan ponerla siempre en práctica, Señor. Te pedimos porque les ayudes a despejar su mente, para que estas palabras queden impregnadas en su mente, Señor, para que ellos puedan discernirla, disfrutarla, sentir esas palabras que dan vida, Señor. Te pedimos por ellos, porque nada les pueda estorbar, Señor, para que puedan estar completamente concentrados en esta clase y para este servidor que le des la sabiduría, la inteligencia, esa sabiduría que viene de lo alto para poder discernir tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en una breve introducción hablando del trasfondo de la carta. En el trasfondo de la carta vamos a ver quién era el autor, quién era el que escribió la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, así como lo lleva su nombre, ese es el autor. Y vemos quién era el autor, el apóstol Pedro. Vamos a hablar un poco de la biografía del apóstol Pedro. En los evangelios, Simón Pedro ocupaba un lugar preponderante. Ninguno de los otros apóstoles, ni siquiera aquel discípulo a quien Jesús amaba, en Juan capítulo 21, versículo 7, ocupaba el lugar en la historia de Jesús que se compara con Pedro. El nombre Pedro aparece por sí solo aproximadamente 70 veces en los evangelios, en 26 lugares más, sobre todo en el evangelio de Juan. Los nombres como Simón y Pedro, no sé cuánto han escuchado bastante Simón y Pedro, aparece juntos. 17 veces el apóstol es simplemente llamado Simón. Una vez en los evangelios es Cefas, solo una vez encontramos como Cefas y eso lo vemos ahí en Juan capítulo 1 versículo 42. Ahora, por el contrario, el apóstol Juan es mencionado por el nombre solo unas 20, 26 veces. 20 veces, que diga, 20 veces. Nadie aparte del mismo Jesús tenía el lugar central en los evangelios, como lo tiene Pedro. Parte de nuestro Señor Jesús encontramos al apóstol Pedro ocupando el segundo lugar. Los cristianos no se cansaban de contar historias acerca del registro en los evangelios de sus palabras imprudentes, expresadas de manera apresurada, de su fe vacilante, de su simple humanidad, de su confianza arrepentida. Fue Pedro quien había empezado a caminar con el Señor sobre el agua,
pero cuya fe había vacilado en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 33, en Cesarea de Filipo. Pedro tuvo la audacia de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16, aunque recibió una severa reprimenda al poco tiempo, en Mateo capítulo 16, versículo 23, donde Pedro había negado al Señor. Y después el Señor habló de él. Pedro estuvo ahí cuando juzgaron al Señor, cuando tuvo la oportunidad de confesar a su Señor, pero negó que alguna vez hubiera conocido a Jesús. Cuando dijo: yo no lo conozco, cuando le dijeron: tú conoces, tú eres igual, hablas como Galileo, pero él dijo: no lo conozco, no sé quién es. Pedro lo negó. Las historias de Pedro inspiran a los creyentes de hoy como lo han hecho en los siglos pasados. No hemos acabado con Pedro cuando los evangelios han terminado. Y en los primeros capítulos de Hechos nos encontramos con un apóstol transformado que encabezaba el camino en el día de Pentecostés. Miren, ahí miramos al apóstol Pedro predicando el sermón ahí en Hechos capítulo 1, aquel que negó, aquel que dijo que no lo conocía, aquel que era apresurado. Miramos ahí predicando, abriendo las puertas. Entonces, desde ese momento abrió la puerta de la fe a los gentiles, predicando a la familia de Cornelio en Hechos 10:11, su prominencia en la iglesia primitiva, la integridad de su testimonio y su confrontación con los adversarios judíos. ¿No recuerdan del poder que Jesús ejercía sobre la vida de sus discípulos? En hecho vemos la sabiduría de Jesús al darle a este hombre el nombre de Pedro o Cefas en arameo. En Juan 1:42, las palabras en griego y arameo que respectivamente significan piedra. En el transcurso de unos 3 años, Jesús había transformado a un pescador vacilante en una torre de fortaleza. Esa roca robusta, esa piedra toda deforme, ahora tenía una forma y estaba formando una fortaleza, algo que podía detener. No es únicamente en la historia que encontramos al apóstol. Entonces, encontramos en toda esa biografía que acabamos de hablar del apóstol Pedro. Entonces miramos que el apóstol Pedro fue el autor de esta carta y vemos todo lo que hizo el apóstol Pedro, su vida, cómo lo llamaba el Señor, cuántas veces se menciona, pero también miramos el apoyo de Sila, el que ayudó a dirigir este contenido de la carta, el que ayudó a ser como escriba para el apóstol Pedro. Silas fue el canal para escribirla. Ahí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Miremos ahí al que ayudó al apóstol Pedro a escribir esta carta, el canal. Dice ahí: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestando y testificando esta verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Bien. Entonces, desde ahí miramos a Silvano, pero era conocido como Silas. Ese Silvano es Silas. Entonces, con ayuda del apóstol Pedro, las palabras del apóstol Pedro y la mano que escribió, que es Silvano. Entonces, ahí están los autores de la carta. Pero ¿cuándo se escribió la carta y qué tipo de carta era? Se estima que se escribió entre el 62 al 64. Es un aproximado después de Cristo. Pero también miramos que esta carta era una carta circular. Esta carta que era circular porque esta carta tenía que llegar a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, por eso es una carta circular, porque tenía que circular por estos lugares donde se encontraba la iglesia, donde estaban los hermanos que eran
exiliados, expatriados. ¿Cuándo se escribió la carta? Bueno, se escribió en el año 62 al 64 y es una carta circular. Pero también se cree que en vez de una carta es un manual de instrucciones que explica el verdadero significado de ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué decimos que esta carta es un manual de instrucciones? Porque hay muchos que dicen, muchos historiadores que dicen que es un manual por la teoría que fue escrita en Roma en beneficio de los nuevos conversos cristianos. Primera de Pedro se dice que fue originalmente un documento que explica el significado de ser cristiano. Y algunos argumentan que Primera de Pedro fue escrita como una guía para una ceremonia bautismal. Uno dice, difícilmente es inesperado que Pedro hiciera varias referencias a las conversiones y bautismo de sus lectores, como lo miramos en el capítulo 1, versículo 3, el versículo 23, el 2, capítulo 2, 1, 2 y 3, 21. Es posiblemente que Pedro a sus primeros lectores pensara en su conversión a Cristo sin pensar en su bautismo. Entonces, hay muchas teorías, pero lo que entendemos es que era una carta circular, una carta, pero a diferencia de muchos que dicen que es un manual de instrucciones, que es una guía ceremonial y que es para los nuevos conversos, los nuevos convertidos. Entonces, de eso se habla de la carta. Pero ¿qué más? ¿Dónde estaba el apóstol Pedro o dónde se encontraba el apóstol Pedro al momento de escribir esta carta? Es posiblemente que el apóstol Pedro se encontrara en Roma y escribiera su carta desde ahí. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 5:13. Bueno, hablamos que habla desde Babilonia, está hablando desde Roma. Roma era como el antitipo y el tipo era Babilonia. Entonces, cuando escribe su carta, está hablando que está en Roma. Y por eso lo miremos ahí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, donde dice de la siguiente manera. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, la elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Bueno, vemos que está en ese lugar, estaba con Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, que lleva su nombre, y vemos que Marcos tomó referencias del apóstol Pedro, porque los dos estaban ahí, igual como Silas. Entonces, Pedro escribe desde Roma y escribe a las iglesias que estaban en el Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia. Ahora, ¿para quiénes escribió el apóstol Pedro? Escribió para los exiliados de la dispersión, que significa los forasteros, los peregrinos que están dispersos. Estos se encontraban en Asia Menor. Cuando habla de los extranjeros peregrinos, eran personas que no eran originarias de ese lugar. Estos hermanos que está hablando el apóstol Pablo no eran de ese lugar, no eran de Capadocia ni de Bitinia. Entonces eran extranjeros. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Bueno, posiblemente eran judíos, según algunos historiadores, cuando hacen mención de la diáspora, de entender que estaban fuera de Israel. Estaban fuera de Israel. Creyentes que vivían en las provincias romanas, ya que según estos historiadores, Pedro predicaba a los gentiles. Eso fue el mandato del Señor, que Pedro predicara a los gentiles. Pero eso dice a los de la diáspora, a los de la dispersión. Así como Santiago le habla a los de la dispersión, a los que están fuera de su lugar, a los que son como viajeros, forasteros, que no eran originarios de su lugar, que no eran naturales de ese lugar. A estos hermanos eran creyentes judíos, ya que algunas sinagogas se habían hecho en diferentes lugares. Se dice que se encontraron sinagogas
en estos lugares de Asia Menor. Entonces se cree que allí el apóstol Pedro viajó a estos lugares como Capadocia, Bitinia, Capadocia. En esos lugares se encontraban judíos creyentes, a los que se convirtieron al cristianismo. Entonces, pasando a cuál era el motivo de la carta, encontramos que el motivo de la carta era la hostilidad y el acoso que sufrían los creyentes, donde miramos ahí en el capítulo 2, versículo 12, donde muchos murmuraban y los acusaban, y era razonable por algunas cosas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, muchos estaban sufriendo acosos, muchos de sus vecinos les daban la espalda. Entonces, el sufrimiento que tenían estos cristianos. Pedro deseaba que sus lectores supieran qué significaba ser un pueblo que había escogido a Cristo. ¿Qué significaba ser un pueblo escogido de Dios? Recordarle la esperanza del regreso del Señor, recordarle de que sus sufrimientos iban a acabar. Entonces, eso quería darles a entender el apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Por eso es el motivo de esta carta. Ahora, ¿cuál era el trasfondo? Hablando del trasfondo de la carta, ¿en qué tipo de gobierno se encontraba? ¿Qué tipo de gobierno se encontraban los hermanos? ¿En qué tipo de gobierno se encontraban? Se encontraban en un gobierno donde el emperador tenía la máxima autoridad, el poder absoluto, el poder militar y religioso y judicial. El emperador era como un líder religioso, el Pontifex Maximus, que llegó a ser el objeto de culto imperial, lo que generaba conflicto con los cristianos. Cuando el emperador declaraba que se tenía que adorar su imagen, tenían que hacerlo porque él tenía el control militar, controlaba el ejército, controlaba las legiones. Entonces, nadie se podía levantar porque el que se levantaba lo mataban, porque eso era rebelarse contra el emperador. Entonces él controlaba lo que era la adoración, la adoración, el, muchas cosas, pues podemos encontrar que el emperador era el que controlaba todo. Y en muchas de esas provincias el gobierno romano había puesto cónsul en algunos de estos lugares. Por ejemplo, ahí algunos de estos lugares como Capadocia y Galacia. Y como es en Bitinia, en otros gobernaba el Senado. Entonces, muchos de estos lugares estaban gobernados por el gobierno romano y por el emperador. Entonces, eran los que controlaban el poder absoluto de todo, el poder militar y religioso y judicial. Y eso era lo que generaba conflicto con los cristianos. Por eso los cristianos estaban sufriendo. Ahora, el lugar geográfico. Mirando el lugar geográfico donde se encontraba. ¿De dónde mandó la carta el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pedro, que diga. Lo encontramos desde aquí, desde Roma, en que en ese tiempo no solo era este pedacito, sino que Roma se había extendido hasta estos lugares, hasta donde miramos aquí, Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. En todos esos lugares en que antes Bitinia y el Ponto así eran separados, eran dos regiones. Pero con el Imperio Romano, Bitinia y el Ponto vinieron a ser una sola por decreto del emperador y formaron solo cuatro. Entonces, aquí estaban los hermanos en Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, en todo este lugar. Y todo este lugar, desde aquí hasta aquí, gobernaba el Imperio Romano. Y hasta aquí también encontramos Jerusalén. Pero más adelante
Vamos a ver también algunos temas centrales, como por ejemplo algunos temas centrales de la carta. Y vamos a ver uno de esos temas, la esperanza viva, y eso lo vemos ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, donde dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es uno de los temas centrales. El otro tema central es la identidad del creyente. 1 Pedro 2:9, donde habla donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahí está la identidad del creyente. Otro es la santidad y el buen testimonio. Cuando hablamos de la santidad y el buen testimonio, lo vemos ahí en 1 Pedro 1:16, pero era el versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, ahí está la santidad y el buen testimonio. ¿Cómo se da el buen testimonio? Con la obediencia, no conformándonos a los deseos y que los abstengamos ante, bueno, como dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Esa es buen testimonio. Y la santidad. ¿Qué otro tema encontramos ahí? La actitud ante el sufrimiento del capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, vuestro pensamiento. Pues quien ha padecido en carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriaguezas, orgías, decepciones, abominaciones, idolatría. Y dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Esa es la actitud ante el sufrimiento. Así como Cristo padeció, así nosotros tenemos que padecer. Ahora, ejemplos de Cristo. Es el otro en el capítulo 2, versículo 21, donde dice así, versículo 2, 21. Pues para esto fuiste llamado, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está el ejemplo de Cristo. Así como fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, nosotros también vamos a padecer porque Cristo padeció y nos dejó ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Entonces, ejemplos de Cristo. La fe probada. Capítulo 1, versículo 7, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que sea sometido a prueba vuestra fe. ¿Y cómo se prueba? Por fuego.
Entonces ahí vemos la fe probada. Estos son los temas centrales de la carta: la esperanza viva, la identidad del creyente, la santidad y el buen testimonio, la actitud ante el sufrimiento, ejemplos de Cristo y la fe probada. Vamos ahora a pasar a la otra diapositiva. Miremos, vamos a ver la muerte del apóstol Pedro. El historiador de la Iglesia Eusebio del siglo V entendió que tanto que Pedro como Pablo fueron martirizados alrededor del mismo tiempo, mientras Nerón era emperador. De la muerte de Pedro, emperador, y la muerte de Pedro data desde el 64 al 67, es un aproximado, cuando Nerón encendió Roma y la acusación contra los cristianos. El gran incendio de Roma se cree que fue en el año 64 y la acusación de los cristianos en el año 64 después de Cristo fue un devastador incendio. Ese incendio arrasó con gran parte de Roma, aunque la evidencia histórica sugiere que Nerón pudo haber estado involucrado o al menos fue muy popular por su manejo de la crisis. Él desvió la culpa a ¿quiénes? A los cristianos. Este marcó el inicio de la primera persecución organizada en gran escala contra los cristianos por parte del Estado romano. Miren lo que utilizó Nerón. Utilizó como chivos expiatorios para calmar la ira popular, sometiéndola a horribles torturas. Ahí comienzan las torturas para los cristianos. Las ejecuciones, incluyendo crucifixiones, ser quemados como antorchas humanas, ser lanzados a las bestias en los espectáculos públicos. No sé cuántos han visto las películas que pasan en Semana Santa, donde muchos de los cristianos los lanzan a ser comidos por los leones, esos grandes circos, esos grandes teatros que les llamaban ellos, donde se hizo muy popular agarrar a los cristianos, y eso fue una de las jugadas de Nerón, de estos grandes, y después continuaron otros emperadores haciendo lo mismo después que Nerón sale, porque esto llamaba mucho la atención de mucho del pueblo romano. Entonces esto llamó mucho la atención y comenzaron a torturarlos, a ejecutarlos, a hacer antorchas humanas. Se cree que en el palacio de Nerón muchos de los cristianos iluminaban su palacio. Eran los que alumbraban la calle que conducía a su palacio. Eran los cristianos quemándose. Entonces, esas antorchas humanas, las crucifixiones, donde comenzaban a crucificarlos, y ahí en una de estas crucifixiones fue donde cayó el apóstol Pedro, donde él pidió que no quería ser crucificado como el Señor, sino boca abajo, porque él no se sentía digno de morir como el Señor. Eh, Ser lanzado a las bestias en los espectáculos públicos, así como lo había hablado anteriormente. Eso eran parte de lo que pasó después del gran incendio en Roma. Clemente de Roma dice al final del siglo, uno de los primeros obispos de Roma menciona el martirio de Pedro y Pablo en Roma en su carta de los Corintios. Ireneo habla de las herejías, afirma acerca contra las herejías, afirma que Pedro y Pablo predicaron en Roma y establecieron cimientos de la iglesia ahí. Pero así como todos estos padres hablan de la muerte del apóstol Pedro, de las persecuciones que se dataron desde el 64. Pero ¿qué más vamos a aprender? También vamos a aprender en los puntos, en el bosquejo de la carta de primera de Pedro. Vamos a ver cada uno de estos puntos, y cada uno de estos puntos van a ser para la clase que se va a estar desarrollando cada sábado.
Vamos a ver en el saludo a los santificados por el Espíritu. Miramos ahí en el capítulo 1, versículo 1, donde dice el apóstol, Pedro dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia. Ahí encontramos el saludo en el versículo 1 y en el versículo 2 dice así, elegidos según la presencia de Dios Padre a los santificados en el Espíritu. Ahí está el otro, en el punto que vamos a estar viendo, el saludo donde el apóstol Pedro se presenta y donde dice que somos los santificados por el Espíritu. En el punto 2 vamos a estar viendo la salvación y el resultado de la fe, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 y 2, 10, donde dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, aquí vamos a ver la parte de la salvación, hablando del bendito el Padre de nuestro Señor. Por la misericordia de nuestro Señor nos hizo renacer, nos hizo volver a la vida para una esperanza y la salvación. Ese es el resultado de la fe. Entonces, y el versículo 2:10, donde dice de la siguiente manera. Vosotros en otro tiempo que no eras pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, Del capítulo 1, 3 y 2, 10. Entonces ahí vamos a ver la salvación y el resultado de la fe. En tercer punto vamos a estar viendo el comportamiento del pueblo sufrido de Dios. Comportamiento del pueblo sufrido de Dios. Dice así, el versículo 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo va a ser el comportamiento del cristiano? ¿Cómo debe ser el comportamiento del cristiano? Dice que debe ser un comportamiento el que es de abstenerse. Entonces ahí vamos a ver el comportamiento del cristiano y del comportamiento del pueblo sufrido de Dios, dice. Y el versículo 4:11, donde dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder de Dios, dado para que todo sea glorificado por nuestro Señor Jesucristo, en quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces vamos a ver desde el capítulo 2:11 hasta el 4:11. La participación en el sufrimiento de Cristo, vamos a ver la participación del sufrimiento de Cristo del 4:17, donde dice así, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, desde ahí vamos a ver del 17 hasta el 19 y el capítulo 5 y una parte del capítulo 5. Pero, ¿qué más vamos a ver en el punto número 5? Las palabras finales, donde las salutaciones finales, donde el apóstol Pedro dice, por conducto de Silvano, a quienes tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestados y testificando de esta verdadera gracia de Dios en el cual estáis, y la iglesia que está en Babilonia, la he elegido con vosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, todo esto vamos a ver en las palabras finales. Entonces, vamos a estar desarrollando la clase
conforme al bosquejo que tenemos aquí. Vamos a ver el saludo, la santificación por el Espíritu, la salvación y el resultado de la fe, el comportamiento del pueblo sufrido de Dios, eh, el punto número 4, la participación en el sufrimiento de Cristo, el 5, palabras finales. Así se va a estar desarrollando la clase de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, y vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a estar orando una oración para que Dios nos ayude y nos siga dando la sabiduría y el discernimiento de su palabra. Así que oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por este momento que compartimos una breve introducción y después que vamos a ver ya los capítulos que nos ayudes a poder discernir cada palabra, cada pensamiento que aparezca en cada escritura, poderlo discernir de la manera correcta, interpretarlo de la manera que tú quieres, Señor, no de la manera que nosotros queramos, que podamos comprender y podamos llevarlo siempre a la práctica. Te pedimos por cada uno de los hermanos que estuvieron recibiendo esta clase, que sea de mucho provecho para ellos, igual para este servidor. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eso ha sido todo. Gracias eh, por el momento que dedicaron, por este espacio que pusieron para poder aprender y que sea de mucho provecho para sus vidas, así como lo es para mí. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga guardando y que esperamos verlos en la próxima clase con el saludo y la santificación en el Espíritu.